Pues muy buenos días. Es para mí un gusto y un honor el poder dar inicio a este séptimo simposio de danza, enmarcado dentro de la Sexta Semana Internacional de las Artes en esta modalidad virtual, titulado Arte y Diversidad. Y antes de dar inicio a esta conferencia, quiero agradecer a la coordinación de la licenciatura en danza, así como al grupo de investigación Danza, Sociedad e Inclusión, ya que son los impulsores de estas actividades que veremos en este séptimo simposio de danza. Bueno, nuestra conferencia inaugural se titula Acompañamiento en Artes, Experiencias en la Enseñanza e Investigación de las Artes con profesores de la educación básica. Y los exponentes son la doctora Alejandra Ferreiro Pérez, con la participación de la doctora Margarita Tortajada Quirós. Me voy a permitir leer la semblanza de las dos doctoras para posteriormente dar inicio a nuestra conferencia. La doctora Alejandra Ferreiro Pérez es miembro del CENI de Danza José Limón. Bailarina, maestra, investigadora de danza y educación, egresada de la Academia de la Danza Mexicana como profesora y ejecutante de danza folclórica. Ha estudiado pedagogía, educación e investigación artística y es doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco. Es especialista certificadora del lenguaje de la danza por el Language of Dance Centro de Inglaterra y educadora de movimientos somáticos certificada por el Body Movement. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeña como investigadora de tiempo completo del CENI de Danza José Limón, del IMBA, imparte clases en la Maestría de Desarrollo Educativo, Línea de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional y en el Doctorado en Artes del IMBA. Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales de Pedagogía, Arte y Psicología Social, capítulos en libros especializados de Educación y Semiótica y publicado libros de Educación Dancística y Desarrollo de la Creatividad por medio del movimiento y la danza, entre los que destacan Escenarios Rituales, una aproximación antropológica a la práctica educativa dancística profesional, Danza y Currículo, la Academia de la Danza Mexicana y el Bailarín Integral, Acompañamiento en Danza, Potenciar las prácticas de enseñanza en las asignaturas de artes danza intersecundarias, con Josefina Lavalle, Desarrollo de la Creatividad por medio del movimiento y la danza, y coordinó la elaboración y es coautora del modelo educativo del IMBA. Ahora me voy a permitir leer la semblanza de la doctora Margarita Tortajada Quirós. Ella es miembro del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza CENI y Danza José Limón. Licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Educación e Investigación Artística por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBACEP. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora de CENI y Danza José Limón desde 1988. Investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Conjunta su experiencia dancística y formación académica en los diversos trabajos que ha realizado sobre la danza y sus artistas. Es autora de textos que reflexionan sobre la teoría propia de este arte, así como de análisis histórico de la danza mexicana, y ha sido pionera de los estudios de género dentro de la danza. Destacan sus libros Danza y Poder, IMBA, en 1995, La danza escénica de la Revolución Mexicana Nacional y Vigorosa, en el 2000, Mujeres de Danza Combativa con Aculta, en 1999, con una reedición por parte del IMBA en el 2012. Luis Fandiño, Danza Generosa y Perfecta, del IMBA en el 2000, con una reedición en CD-ROOM con la Culta IMBA Senat 2011. Danza y Género Cobáez de Focur en el 2001, con una reedición por parte del IMBA en el 2011. Frutos de Mujer, Las Mujeres de la Danza Escénica con la Culta IMBA 2001, una reedición por parte del IMBA en el 2012. Danza de Hombres, Somex Sinaloa, Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, Ismujer 2005. Danza y Poder 1, Procesos de Formación y Consolidación del Campo Dancístico Mexicano 1920-1963. Y Danza y Poder 2, La Transformación del Campo Dancístico Mexicano, Profesionalización, Apertura y Diversificación 1963-1980. Con la Culta IMBA Senat 2008, 75 años de danza en el Palacio de Bellas Artes y Memorias de un Arte y un Recinto Vivos con la Culta IMBA 2010. Entre aplausos y críticas detrás del muro, alcances y transformaciones de la danza moderna nacionalista mexicana en la gira de 1957 con la Culta Padit Senat en el 2012. Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, editora y coautora, Secretaría de Cultura IMBA, Laripse Senat Padit, México 2016, Amalia Hernández. Artista universal y profeta en su tierra, IMBA Fomento Cultura Banamex, Fundación Roberto Hernández Ramírez, México 2017.
85 aniversario de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, Danza que resiste y construye, Secretaría de Cultura, INVAL, Senat, PADIT, Influir, Ediciones México 2020. Imparte las asignaturas de Historia de la Danza en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listi de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México desde 2004. Ha recibido diversos reconocimientos y ha sido invitada a impartir seminarios, cursos, talleres y diplomados de diversas instituciones de educación superior. Es parte del cuerpo docente de la Maestría en Investigación de la Danza del CENID y Danza, la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana y el Doctorado en Artes de Limba, Universidad Autónoma de Baja California, integrante de diversos jurados y comités de evaluación artísticos y académicos. Bueno, pues es un gusto tenerlas aquí como invitadas y que nos imparten esta conferencia. Y pues demos la bienvenida y damos inicio a nuestra primera conferencia. La doctora Alejandra Ferreiro nos presenta el blog Acompañamiento en Artes, experiencias en la enseñanza e investigación de las artes con profesores de la escuela básica, resultado de su trabajo durante años como maestra e investigadora en los campos de la educación artística. Su formación, interés y rigor académico le han permitido construir un sólido cuerpo de conocimientos que hace enormes aportes a los especialistas de la danza y a los docentes de diversos niveles educativos. Su trabajo de acompañamiento e intervención, realizado en instituciones de educación básica, ha sido colectivo. Ha participado con especialistas de otras áreas, además de estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo, línea de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional, en convenio con el Centro Nacional de las Artes. La apuesta de Alejandra Ferreiro por el acompañamiento docente no es gratuita. Ella misma afirma que lo eligió porque permite potenciar las prácticas de enseñanza y al mismo tiempo obtener la información suficiente para estudiarlas y socializarlas, a fin de que este proceso contribuya en la construcción de formas de saber, de colaboración e intercambio reflexivo. De manera que su planteamiento no implica imposición, sino apoyo a los y las docentes para que desarrollen sus capacidades, creatividad y conocimientos para impartir la asignatura de artes. El acompañamiento docente significa ir con el otro u otra, mantenerse a su lado sin invadirlo o invadirla. Es pensar en colectivo, nutriéndose de las experiencias de ambos, especialista y docente, acompañante y acompañado. Es juntar voluntades, coincidir en objetivos, ser parte del proceso educativo, aprender uno de la otra, desarrollar conjuntamente propuestas en beneficios de la educación de los y las estudiantes. Este blog es un ejemplo exitoso de esa labor y de un punto central, la socialización de las experiencias. La propuesta que desarrolla la investigadora del CENID y Danza está sustentada teórica y metodológicamente en numerosos autores y autoras y en su propia experiencia. Conoce a profundidad el proceso, sus categorías, conceptos y procedimientos. Ha sabido involucrar a muchos otros y otras para que lo desarrollen y apliquen en diversos contextos. Ha producido textos para difundirlo. Con todo ello, la investigadora Alejandra Ferreiro impulsa un proyecto educativo que tiene como fin transformar, hacer comunidad y buscar justicia social para todos y todas, especialmente para los grupos más vulnerables. Y ahora difunde los logros de sus compañeros, compañeras y acompañantes. En el blog Acompañamiento en Artes que ella coordina, aparecen textos, videos, materiales que pueden ser descargados, tesis, etc., de varios autores, ya sean docentes o estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo. Así, conocemos el trabajo realizado por Adriana Córdoba del área de literatura, Francisco González de artes visuales, Gerardo Zavalla de música, Alberto Nájera de teatro, además de María Rivera, Julieta Miranda, Soledad Fernández, Janine Heredia, Águeda Valenzuela, Alicia Hernández, Mayra Díaz y, claro, la propia Alejandra Ferreiro.
En el blog nos presenta 5 proyectos: su planteamiento, procedimientos, obstáculos, manera de sortearlos, respuestas y relaciones de y con docentes y estudiantes, e imágenes de todos ellos en acción. Esto último es de gran riqueza para conocer, disfrutar y aprender del desarrollo del trabajo realizado. Los 5 proyectos son: el primero, acompañamiento en danza, potenciar las prácticas de enseñanza en la asignatura de Artes Danza en telesecundaria. Este es resultado de una investigación más amplia llamada Prácticas de enseñanza en la asignatura de Artes de la Educación Secundaria en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, misma que recibió apoyo del Programa de Educación Artística. Ahí, bajo la coordinación de la doctora Rosa María Torres, las y los profesores de la línea de Educación Artística de la Maestría en Desarrollo Educativo realizaron un acompañamiento en artes. Su objetivo era examinar cómo los docentes de las telesecundarias se apropiaban de las reformas, especialmente del área de artes, y la manera en que usaban los materiales para apoyarse. En este trabajo, Alejandra Ferreiro acompañó a 3 profesores de telesecundaria del sector 6 del Valle de México, en el Estado de México. ¿Cómo fue este proceso que realizaste? ¿Qué logros y qué obstáculos encontraste en este acompañamiento? Bueno, como bien dices, Margarita, esta fue la primera investigación. Si bien habíamos hecho, tú sabes, hace uno su proyecto de investigación y planea en grande porque teníamos, diríamos, habíamos contactado a la jefatura de sección y el proyecto tenía una posibilidad de que llegara a más profesores a través de lo que le denominamos círculos de trabajo. Iban a participar algunos supervisores, etc. Sin embargo, a la hora que llegas y ves la realidad, sobre todo cuando les planteas que ciertamente ahí vamos a estar especialistas, ¿no? No les vamos a dar un curso, sino que les vamos a presentar, sobre todo, secuencias didácticas a partir de las cuales ellos podrían hacer su propia secuencia. Y fue ahí donde empezó a haber así como un poco el tambaleo. Los profesores de la escuela básica están absolutamente saturados de actividades. Entonces, que alguien llegue y les diga, bueno, pues sí, está aquí un conjunto de especialistas, pero tienen que trabajar, dicen, no, pues esto está muy complicado. Entonces, en primera instancia, te querré subrayar que el primer obstáculo, pero simultáneamente el primer logro es que los profesores que participaron hicieron una chamba espectacular, ¿no? Aparte de que estuvieron en las sesiones en las cuales expliqué tanto el programa de 2011 como la secuencia didáctica específicamente de danza, ellos tuvieron que hacer su secuencia, me la enviaban, yo les retroalimentaba y después tomamos, diríamos que un levantamiento de imagen para hacer un video. Ahí el principal resultado primero fue un video de todo lo que ocurrió, que de hecho también está en el libro. Pero ahí fue muy interesante, porque cada profesor se fue apropiando, como decíamos, a partir de sus propios saberes. Entonces, uno de los resultados que me pareció muy interesante es que la maestra más joven, diríamos que tenía pocos años dando clase, y la telesecundaria, si bien es cierto que tiene estas características de ser un maestro único, un maestro generalista, que está, diríamos, enseñando todas las asignaturas, en la telesecundaria tienen un conjunto de apoyos que les, diríamos, entre comillas, les facilita algunas actividades, entre ellas la de planeación y de la propia impartición, en la cual tienen la ayuda audiovisual. Entonces, fue muy interesante porque ellos mismos empezaron a traer sus propios modos de dar clase a lo que yo les había enseñado. Entonces, mostrado en la secuencia didáctica. Entonces, si bien es cierto que la siguió, diríamos que es la maestra que más lo replica, ¿no? Lo que yo había planteado, empieza a introducir muchos de los elementos que tiene
sus formas de dar clase en la propia telesecundaria. Entre ellas, por ejemplo, nos llamaba mucho la atención el uso del diccionario. Nos llamaba también mucho la atención, por supuesto, el uso de videos, ¿no? Aunque yo también lo había propuesto, como un respaldo para las explicaciones, buscó videos. Otro asunto es que lo vincularon rápidamente con educación física, como que les dio muchos elementos para poder dar la actividad de educación física. Entonces, el calentamiento que yo les proponía, lo hicieron, pero más bien replicando algunos de los ejercicios o movimientos que hacen en educación física. Y bueno, lo que tú sabes que fue el principal logro es de nueva cuenta darme, o sea, otra vez darme cuenta que el lenguaje de la danza a los maestros les facilita la vida. ¿En qué sentido? Ellos no tienen que saber danza. Les proponen a los estudiantes conceptos de movimiento, situaciones imaginarias, que es lo que yo les doy a través de los materiales, a partir de las cuales los chavos empiezan a improvisar, ¿no? A explorar posibilidades de movimiento. Y luego, con el mismo juego que tiene el lenguaje de la danza, que es organizar las tarjetas, ¿no? Para crear sus frases de movimiento, empiezan a producir. Entonces, este es uno de los hallazgos, y desde la primera maestra lo dice, lo que no me imaginé es que con estas fichas, porque ellos les llaman fichas o tarjetas o los símbolos, los niños pudieran empezar a bailar. Dice, creo que ni ellos mismos se dan cuenta que ya están bailando. Entonces, esto es un asunto interesante. Porque, por supuesto, las prácticas fundamentales que tienen en las telesecundarias es que contratan a un maestro, y generalmente es un maestro de danza folclórica, que llega y monta los bailes para las diferentes actividades festivas, ¿no? Que tú conoces, o sea, sigue siendo la danza un poco como usada para las festividades y no como parte de la formación, que es lo que nosotros hemos buscado. Los otros dos maestros fueron sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque tomaron la idea de hacer proyectos, no solamente seguir la secuencia, sino hacer proyectos. Entonces los integraron, cada uno con diferentes materias. El primer profesor lo hizo con historia, y entonces tomó la revolución industrial. Y él fue, diríamos, el que menos usó el alfabeto de movimiento, pero sí la idea de que los estudiantes exploraran y se animaran a apropiarse de las posibilidades de generar una producción de movimiento, diríamos, ¿no? Y entonces las propias estudiantes fueron jalando música de lo que a ellas está cercano a su mundo, y fueron planteando, diríamos que bailes introducidos a una especie como de dramatización de la revolución industrial. Pero fue muy interesante porque para el maestro fue un descubrimiento, primero porque dice que nunca se animaba a hacer este tipo de vinculaciones. Segundo, porque fue la primera vez que que permitió que los estudiantes, diríamos, fueran autogestivos y creativos, ¿no? Y que ellos mismos propusieran cómo trabajarlo. Y bueno, la tercera maestra es una maestra con una gran antigüedad, bueno, o sea, de muchos años, pero además con una formación muy sólida en el ámbito de la pedagogía, y ella fue la que usó el alfabeto y los materiales del lenguaje de la danza de la manera más creativa. Comenzó analizando una película de danza, una película comercial de danza, bueno, en el que la danza tenía una participación muy importante, que es esta película de Step Up, a través de los símbolos, más bien de los conceptos de movimiento. Y ligándolo con el proyecto de vida, aquí lo que me pareció muy interesante es cómo ella fue utilizando, diríamos que para abordar ella le parecía que lo más importante que un alumno de telesecundaria poco se atiende en su formación, es la posibilidad de que tenga un proyecto de vida. Dice que en ese medio normalmente los estudiantes de telesecundaria hasta ahí llegan, pero que no tienen otros impulsos, y que a ella lo que más le preocupa es eso. Entonces, justo
vinculó con una materia en la cual uno de los contenidos es el proyecto de vida. Entonces, hacía esta relación de la película con el análisis de los diferentes conceptos de movimiento para que, empezaran a pensar en la posibilidad de tener un proyecto de vida. Luego usó las historias de movimiento, este libro de la maestra Lavalle, en particular la historia del papel, ¿no?, que rueda y demás, justo también para que ellos pudieran relacionarlo con la historia con el proyecto de vida. A mí me parece eso muy, muy interesante, no se me hubiera ocurrido que el hecho de que hay una hoja de papel, ¿no?, que puede tener una vida que parece que es, tropezada, medio desastrosa, tuviera una especie como de final feliz, ¿no? Y lo hicieron en danza. Y además se vistieron y trajeron todos sus materiales en términos de vestuario y de escenografía, ¿no?, para poderlo producir. Y, por supuesto, les enseñó el alfabeto. Y ahí también fue muy interesante. Y yo platico una actividad, particularmente porque está ligado con un niño que a mí me parecía muy importante. Es un estudiante de la telesecundaria que tenía hasta ese momento una actividad, diríamos, muy baja, prácticamente reprobado en casi todas las materias. Dice, llega el proyecto y encuentra cómo anclarse él con sus saberes y sus posibilidades y se vuelve de repente un poco como el líder. Es un niño rapero. Entonces, claro, cuando les toca hacer su propuesta, lo que hace pues, es una propuesta de movimientos de rap. Entonces, ahí empieza a tener un cierto liderazgo. Y los invitan, como siempre, a una proyección, a una actividad en la cual muestran lo que las escuelas telesecundarias hacen. Y tenían preparada una actividad y resulta que no les dieron el espacio, además. Pues los niños no inventaron ser mimos. Y entonces se maquillaron y buscaron las tarjetas y en un espacio pequeñito hicieron una especie como de escenario para mostrarles el alfabeto de movimiento. A mí me pareció encantadora la respuesta de los muchachos, particularmente liderado por este niño, y después diríamos toda su participación. Y ella me decía, me parece muy importante cómo de manera tan rápida puede atrapar a estudiantes que aparentemente no tienen ninguna posibilidad en la escuela, ¿no? Ay, Y en cambio aquí, claro, cada quien. Entonces, diríamos que esos son como para mí los resultados más importantes. Y por supuesto, pues está el resultado que a mí me interesaba, que era ver qué tanto los profesores usan el alfabeto de movimiento. Cada uno lo va a hacer con diferentes aproximaciones, eso no me importa, pero que puedan sentir que el movimiento y la danza no es algo lejano y de especialistas, ni que solamente los montajes son su única posibilidad, sino que hay otros modos de llegar hacia la danza. Entonces, esto en este proyecto es, pues, por supuesto te das cuenta que es un proyecto que me entusiasma muchísimo. Y que fue muy exitoso, ¿no? Pues en términos de números, a lo mejor no, porque me han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿y por qué solo 3 maestros? ¿No es demasiado esfuerzo? Y yo digo, bueno, considerando el hecho de que los profesores tienen muchísimas actividades, a mí lo que me parece es que muestra que el acompañamiento como tal, que es una modalidad de formación, cuando los profesores los apoyan y los entusiasma, tienen una respuesta de muchísimo vigor para la formación de los estudiantes. Entonces, a mí me parece que la modalidad in situ, que sigue vigente como una de las posibilidades en la escuela básica, tendría que ser estimulada, pero no desde la perspectiva de supervisar. En muchas ocasiones el acompañamiento sigue siendo supervisión y no llegar, justo como llegamos nosotros, a mantener una relación de pares, porque si bien es cierto éramos especialistas, lo que nos importaba era que ellos se apropiaran de lo nuestro con sus saberes. Y esto es lo que me parece que es el principal diríamos, éxito, no tanto numérico, ¿no?, sino demostrar que una modalidad enfocada con cierto tipo de relación con los profesores
produce lo que en muchas teorías pedagógicas se espera, que el profesor se comprometa, que el profesor investigue, que el profesor busque y que se apropie de los planes y programas de estudio desde su perspectiva. Eso es lo que me parece fundamental. Y el segundo proyecto que tienen, prácticas de cultura e iniciación artística de maestros y maestras de telesecundaria, o sea, también trabajaron con telesecundaria con el proyecto La Escuela de Tiempo Completo, prácticas de cultura e iniciación artística de maestros y maestras de telesecundaria. Ese tú lo coordinaste y participaron especialistas de varias áreas. Ese lo realizaron también en Valle de México, en el Zona 3, Sector 6. ¿Esa experiencia cómo fue? Pues sí, diríamos que en términos numéricos fue más o menos lo mismo. Son pocos los profesores que participan durante el largo tiempo que implicó, pero en términos del acompañamiento mismo significó muchos asuntos. Primero, fue la primera vez que trabajamos propiamente de manera interdisciplinaria. El otro, estábamos varios especialistas, pero cada quien atendiendo a las asignaturas. El tiempo completo nos permitió esta posibilidad de buscar la manera de integrarnos. Entonces, diríamos que como que los resultados están en varios niveles. En el primero, los modos en que los propios especialistas, los acompañantes, nos fuimos integrando para mostrarles la interdisciplina, que deberé decir que la habíamos esbozado, pero no la habíamos practicado propiamente dicho. Entonces, y además en un proyecto escolar. Entonces, ahí les mostramos cómo nosotros en el proceso mismo nos íbamos articulando, cómo fueron surgiendo los nodos, estos puntos de conexión, del nodo paisaje que además surge precisamente de esta telesecundaria que está en Tequesquinagua y que tiene unos paisajes espectaculares, aunque simultáneamente algunos paisajes en los cuales hay mucha destrucción del medio ambiente. O sea, es muy paradójico. De repente, para algunos lados es maravilloso los bosques, la naturaleza, y por el otro lado ves una mina mina de arena que está destruyendo todo el paisaje. Entonces, bueno, tomar los paisajes, tomar el paisaje, los animales en peligro de extinción, fueron surgiendo a partir también de lo que los niños nos decían. Entonces, este es un primer nivel, el hacer interdisciplina, el tener claro que la interdisciplina no es algo hecho, sino que la interdisciplina se produce, y se produce en el trabajo con el otro. En principio lo habíamos pensado a manera de metodologías, o sea, articulábamos nuestras metodologías y eso era lo que podíamos planear. Y a la hora del trabajo mismo fueron surgiendo esto que te decía, el nodo paisaje, el nodo mito, para poder generar las diferentes articulaciones. Y produjimos un proyecto. Y el otro descubrimiento fue muy interesante porque el maestro que más participó era el maestro que al principio literalmente estaba así. Que no le interesaba. Que no le interesaba, pero además nos dimos cuenta que decía, ¿yo cómo voy a hacer las cosas? Después nos decía, ¿yo cómo voy a poner a brincar como conejito? Y pues, se puso a brincar como conejito con sus estudiantes. O sea, el entusiasmo que produjeron los proyectos en los estudiantes, diríamos que fueron motivando a su profesor. Y esto después es algo que observamos a lo largo de los otros acompañamientos. O sea, lo que producen las artes en los estudiantes sorprenden a los maestros, cuando no se trata solamente de montajes. Porque el problema de los montajes no es el montaje mismo, sino lo que implica en cuanto a las habilidades, ¿no? Tú sabes que pues hay algunos que son artistitas, y que ahí están, y que entonces cuando alguien les monta, pues inmediatamente brincan. En cambio, cuando los estudiantes exploran sus posibilidades y diríamos que reconocen que tienen estas habilidades y que las pueden ir mostrando, por supuesto con diferentes niveles, siempre hay el artistita por ahí, ¿no? Y los entusiasma mucho a los estudiantes, y los juegos, ¿no? El juego guiado, el juego coordinado, y entonces los maestros descubren y dicen, mire, estos son otros niños. De hecho sí dicen, estos son otros niños, no son los mismos que yo tenía.
esto nos parece muy importante, cómo las estrategias, las actividades, los modos de producción de las artes que los maestros no reconocen, los hacen descubrir que tienen estudiantes creativos, que tienen estudiantes divertidos, etcétera, ¿no? Que en la escuela no se dan cotidianamente. Y entonces, este es otro de los resultados. De nueva cuenta, en el ámbito de mi especialidad, pues el lenguaje de la danza, los símbolos, las fichas, el hecho de que los profesores digan, ay, mira qué fácil, y estos, yo les pongo las fichas y estos bailan, ¿no? Eso lo reconoce muchísimo, pero aquí además integrado. Una de las sesiones que más me gustó del maestro cuando ya estaba planeando es que en principio fuimos a una zona, yo no sabía que había una zona arqueológica ahí, entonces los llevó a visitar la zona arqueológica y ahí sus alumnas que pertenecen al grupo de danza de sembradoras enseñaron a sus compañeras y al profesor mismo la danza de sembradoras, pero porque era pertinente al proyecto. ¿Sabes? No es que alguien dice, vamos a ver la danza de sembradoras, no, sino que surgió de todo lo que estaban trabajando en torno a la reforestación, al jardín botánico, a cómo, diríamos, en ese lugar, fíjate cómo vinculó la historia, en ese lugar había una historia que estaba ligada a la agricultura. Y entonces tenía la propia comunidad una danza ligada a la agricultura. Esto me pareció, diríamos, un vínculo comunitario muy importante que el maestro fue descubriendo. La otra es que, claro, también reconocieron el paisaje sonoro, que ahora, bueno, ya parece que es una actividad que en la escuela básica se utiliza mucho en música, pero en aquel entonces no era tan conocida y no sé si lo sigue haciendo. O sea, estamos hablando de hace 10 años. Estamos hablando de hace 10 años, exactamente. Entonces, esto de que reconozcan el paisaje sonoro y además puedan, a partir de ese paisaje sonoro, bailar, ¿no? O producir un personaje o una obra de teatro, pues también el maestro lo fue haciendo, claro, estaba asesorado, ahí estábamos nosotros, pero el maestro lo fue haciendo de una manera un poco descubriéndolo intuitivamente a partir de lo que los niños le llevaban. Otra cosa que fue espectacular es que les dejó una tarea y resulta que había chamanes, o sea, trajeron a curanderos y chamanes, pero de verdad. O sea, la comunidad. Bueno, los entrevistaron, entre sus abuelos había curanderos y chamanes, entonces reconocieron la cultura comunitaria de una manera muy intensiva en muy poco tiempo, pero además vinculado a lo que iban a hacer. Esta actividad les permitió después hacer pequeñas escenas de teatro. Entonces, el maestro iba reconociendo lo que los niños le daban, el maestro de teatro o yo, o el de música, o los de artes visuales estaban ahí para ir alentándolo a que siguiera una cierta línea de producción. Y entonces, eso es lo que me parece muy rico. El cómo en ese proyecto, porque además había mucho más tiempo, porque era el tiempo completo. Entonces, podían trabajar diario. Nosotros nada más íbamos una vez a la semana, pero él trabajaba diario con todos estos materiales. Y otro asunto del cual no he escrito, pero que me parece muy relevante, cuando entrevisté a un supervisor, me decía algo, Ale, a mí me llama mucho la atención que el profesor era un profesor que no destacaba en los exámenes. En estos exámenes que les aplicaban a los niños, que viene del exterior, que es el PISA, el maestro no obtenía muy buenos resultados. Y resulta que aquí, después, en pleno proyecto, le presentaron a sus alumnos y dio muy buenos resultados. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo le dedicaste tiempo? Y dice, no, pero fíjate, resulta que en español tuvimos todas las actividades relacionadas con el teatro. En música nos metimos a la construcción los gilófonos y entonces tuvieron que hacer medidas y cálculos y demás. Entonces estaban súper entusiasmados. Sí, fue facilísimo. Entonces, claro, esto, te digo que de esto no he escrito, pero cómo sin tener que preparar a los niños,
los niños tuvieron esta respuesta en estos exámenes muchísimo mejor que cuando los estás preparando. Por supuesto que es una experiencia aislada y que no se puede decir mayor, y tú lo sabes, más que esto que estoy señalando, pero que sí valdría la pena explorar en el ámbito de las artes porque se sabe que tienen esta capacidad, ¿no? Otro asunto que nos parece muy importante es la integración de la propia escuela, ¿no? La integración comunitaria de la escuela. Entonces, bueno, también es otro proyecto que me entusiasmó, porque son de los proyectos en los que yo participé, no era solo asesora, sino que yo estaba ahí, y que pues dejó muchísimas experiencias. Todavía a la fecha estoy escribiendo algo sobre esa investigación porque tengo muchísimo material fílmico. Fue la primera vez que en términos metodológicos empezamos a trabajar con etnografía visual, con fotografías. Trabajamos también, bueno, aparte seguimos las entrevistas, ¿no? Eso que no es nada novedoso, pero que las articulamos en relatos etnográficos que dieron una gran riqueza. Y el tercer proyecto, ahí sí fuiste asesora. Ahí sí fui asesora. Interdisciplinario de danza y música que hicieron con profesores de primaria y con danza, música en la escuela Lázaro Pavía de la Ciudad de México, que es una escuela considerada, bueno, que es marginal, ¿no? Sí. Por el lugar en el que está ubicada, por el contexto en el que está. De estos elementos, ¿no? que trabajaron las maestras en danza y música y que tú asesoraste, ¿qué puedes destacar? Mira, ahí diríamos que vuelven a destacar los asuntos de los modos en que los profesores se apropian de las artes. Aquí fue muy interesante porque, o sea, la experiencia y el conocimiento que tienen alrededor de lo que iban a poner en práctica era muy fuerte, ¿no? Ellas decidieron no trabajar por proyectos, ellas decidieron trabajar claramente sobre secuencias y contenidos. Entonces, ellas sí se plantearon la posibilidad de articular, o sea, los nodos fueron los propios conceptos. Entonces hicieron una articulación entre la música y la danza que el propio lenguaje de la danza facilitaba, ¿no? Porque el lenguaje de la danza tiene esta relación intrínseca con la música. Y entonces para Soledad fue muy fácil encontrar estos nodos de trabajo. Y entonces hicieron una secuencia en la cual interdisciplinaria, por supuesto, pero en la cual siguieron una secuencia justamente no producida a partir de lo que los estudiantes generaban, sino a partir de los contenidos, aunque en paralelo iban, diríamos que respondiendo a las necesidades de ciertas actividades y cierto tipo de trabajos que se necesitaban a partir de lo que, insisto, en las actividades surgían, las dudas de las maestras, etc. Un asunto muy interesante es cómo trabajaron con danza, por ejemplo, movimientos de paloteros, música, con danzas o músicas que tienen que ver con esto, con los palos en España. Entonces, diríamos que hubo una articulación no solamente también ahí en contenido, sino aquí a la hora de la práctica a partir de los trabajos artísticos que recuperaban, ¿no? Ellas no hablaban de trabajos artísticos, pero sí de ciertos, danzas o músicas que les permitían utilizar estos instrumentos. Descubrieron que los objetos son muy importantes para los maestros, o sea que se les facilita. De hecho, en uno de los videos Soledad destaca cómo la profesora fue a buscar en internet una secuencia rítmica con objetos, con vasos. Y decía, rítmicamente es dificilísima. Dice, a mí jamás se me hubiera ocurrido iniciar con 5 pas, ¿no? Dice, bueno, lo que ella seleccionó era una secuencia rítmica toda sincopada. Entonces, implicaba una dificultad rítmica para los niños de cuarto y de sexto. Entonces, fue todo un desafío que a partir de tutoriales, fue aprendiéndose la secuencia de los vasos para después poderla enseñar. Esto es otro hallazgo en el ámbito del cómo los profesores se pueden apropiar de las metodologías de las artes.
cuando tú les muestras, les indicas por dónde caminar, ¿no? Otro asunto que ella decía que la experiencia le permitía, hablo de Soledad, la experiencia le permitía pensar en que los modos en que se había enseñado la música no necesariamente eran los más idóneos, no sé si los más idóneos, no sé si esa era la expresión que usaba, pero que sí se podían empezar por asuntos más complejos, como era el asunto del 6/8 y la síncopa, ¿no? Esto es muy interesante. Te decía, el modo como los profesores se apropiaron de la idea de que ellos buscaran alguna actividad. ¿Cómo se relacionaron entre las dos maestras que participaron hasta el final? Generando ellas mismas las planeaciones. Entonces hicieron una especie como de réplica de lo que Soledad y Julieta trabajaban en dupla para planear e impartir. Las maestras solamente trabajaron en dupla docente para planear y cada una impartía en su curso, pero se comunicaban, es una manera de hacer un trabajo colegiado a partir justamente de una intención muy concreta de generar y proponer en la escuela, que era los resultados que se iban porque en una escuela cuando tú das un curso de esta naturaleza o una asesoría de esta naturaleza, siempre te pide resultados. Entonces la presentación final había que hacerla, entonces ellas estaban muy articuladas en cómo ir abordando los contenidos, que ese es otro asunto. Ellas solas iban resolviendo problemáticas a la hora de planear. Por supuesto que Soledad y Julieta ahí estaban y dieron muchas indicaciones para facilitarles tanto la planeación como la impartición, pero las maestras buscaban sus propias maneras de abordar ese contenido tan complejo. Que diríamos, esto es una actitud que en la escuela básica no es común, porque de nueva cuenta, como las artes son difíciles o son de especialistas, pues ni siquiera le entramos. ¿Para qué le entramos? ¿Para ser ridículo? Dicen no. En cambio aquí, hacia el final la maestra en una entrevista le dice a Soledad, ahora sí creo que soy capaz de poder enseñar música, nunca me lo imaginé. Entonces, bueno, pues eso es todo un asunto. Y en el ámbito de la danza, este vínculo que hizo Julieta entre el lenguaje de la danza y la otra especialidad que ella tiene, que es traer para la enseñanza para articularse con la música, la danza tradicional. Y entonces, bueno, pues la danza de paloteros, que fue un punto muy importante. Entonces, me parece que, de nueva cuenta, mostrar que la relación en la primaria, ahí sí los programas son interdisciplinarios o le llaman multidisciplinarios, pero la relación interdisciplinaria, la posibilidad que tiene la música y la danza de casi caminar en conjunto en la enseñanza. De hecho, la tesis de Soledad subraya, por ejemplo, el asunto de la importancia del cuerpo y del movimiento en la enseñanza de la música, que bueno, si bien lo sabemos desde Dalcroze, desde hace mucho tiempo, diríamos que el modo en que se aproximan a esa enseñanza es muy peculiar, ¿no? Porque va surgiendo de las articulaciones de la música y la danza con el lenguaje y la danza, y después de lo que las maestras proponen, porque eso es algo muy importante. Tú en la primera parte del acompañamiento, bueno, no es la primera, diríamos son 4 fases, pero lo que le decimos la primera en donde estamos presentes, pues nosotros ejemplificamos. Pero en la segunda, tú asesoras a lo que los maestros quieren generar, quieren producir, entonces estás respondiendo a lo que ellos dicen, ¿no? Y el cuarto proyecto donde se hizo el acompañamiento interdisciplinario, danza, música y teatro, también en una escuela de la Ciudad de México, pero en este caso con profesores de apoyo, solo de apoyo de turno vespertino, en un internado, o sea, una población muy específica, ¿no? Muy particular. Sí, es una población, fue un acompañamiento que nos planteó muchos desafíos. Diríamos que veníamos un poco ya con el idilio de lo que era el acompañamiento. O sea, teníamos una respuesta
muy apasionada de los maestros que decidían participar. Y aquí obtuvimos una respuesta sumamente fría. Como que, por supuesto, son maestros, no nos cayó el 20 al principio, sino a medida que avanzaba, son maestros que hacen las tareas con los estudiantes en la tarde y que les enseñan lo que los maestros de la mañana, que son los que llevan el programa de la SEP, les piden para fortalecer los conocimientos. Y además los estudiantes tienen talleres en la tarde, ahí mismo en el internado, algunas actividades artísticas, tienen yoga, tienen danza, tienen teatro. Entonces, pues no les parecía como que nosotros hiciéramos algo como muy significativo. Y sin embargo, otra vez los niños, ¿no? Los niños al principio nos dejaron así como, a diferencia de otras escuelas primarias en donde los niños un poco como que responden a la disciplina, ¿no? De ver al adulto y se portan bien, diríamos. No. Hay nada. Aquí no, y además nos dejaron solos y bueno, teníamos a los niños encima, ese fue como un primer shock, pero insisto que fue muy interesante, primero porque nos fuimos articulando las tres para reelaborar sobre la marcha todo lo que habíamos planeado. Me acuerdo perfecto de la pelota, ¿no? Teníamos todo un juego de pelota, no, bueno, pues el juego de la pelota se convirtió en pelotazos, entonces reelaborar ese juego en ese mismo momento. El acompañamiento tiene una característica, Margarita, no hemos trabajado previamente, o sea, no somos un equipo. Trabajo con las estudiantes que llegan a la maestría en ese momento y que están apenas en el segundo semestre, apenas nos estamos conociendo. Son compañeros que apenas están ahí, conociéndose. Entonces, entramos a un ámbito de intervención sin este conocimiento pleno de cómo trabaja el otro, solo de las ideas y de lo que planea, ¿no? Entonces, ahí responder no siempre es tan sencillo. Y diríamos, no siempre es tan sencillo porque no conoces al otro. Entonces, estás un poco a la expectativa de lo que el otro va a responder. Poco a poco nos fuimos integrando y las habilidades del teatro dan muchas oportunidades de articulación. Y entonces, bueno, rápidamente la de teatro generó pues una actividad de personajes, de todo lo que yo estaba proponiendo en términos de exploraciones de animales y demás, y ella lo integró en una obra, bueno, se encontró una obra que se llama La Asamblea de los Animales. Pero otra emergencia es que la estudiante que llevaba música no es maestra de música, es maestra de primaria, pero que había tenido mucha relación con la música y ella quería intervenir presentándoles a sus compañeros lo que ella sabía sobre la música. Y lo que hizo fue utilizar canciones. Bueno, la canción se volvió el éxito en la telesecundaria de cómo en el internado, bueno, sí, no, ¿cuál telesecundaria? En el internado, y entonces de repente todos los profesores, ¿cómo? Nos presentaban canciones para trabajar en la segunda parte, ¿no? Entonces, esto es un asunto interesante, de nueva cuenta porque se apropian de aquello que les es sencillo y que les es cercano, pero que además responde a las necesidades de sus estudiantes, a lo que les genere entusiasmo a los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, la canción gustó muchísimo. Otro asunto muy interesante fue justamente fue la primera vez que trabajamos de una manera más seria con los trabajos artísticos. Esta fue la primera investigación en la cual empezamos a trabajar con lo que llamamos trabajos artísticos, de una manera más seria, porque ya lo veníamos introduciendo desde antes. Y lo más interesante fue cómo los utilizaron para entusiasmar a una maestra en dejar estas actividades de la SEP que estaba haciendo, que no eran de artes, sino que son unas fichas para poder trabajar en la tarde con algunas actividades cívicas y demás, y que ella le daba un cierto sesgo artístico. Pero entonces se trajeron a una artista palestina que
lo que hacía ella podía entrar, porque vivía en Estados Unidos, podía entrar a Palestina, pero llevaba deseos de palestinos que no podían entrar. Entonces, bueno, los niños vieron esto y generaron toda una historia sobre sus deseos, en las cuales además se proyectaba mucho de su situación. En otro momento, con otra artista trajeron fotos de niñas con una problemática emocional, y ellas y ellos interpretaban esas pinturas a partir de sus propias vivencias, pero después las reelaboraban con trabajos de máscaras. Hicieron sus propias máscaras sobre lo que a ellas les recordaba o les significaba esas imágenes. Entonces fue muy interesante porque la maestra descubrió de nueva cuenta otro modo de acercarse, que no se trata pues de seguir una actividad que te dan, sino de responder un poco, por un lado, las necesidades, o de buscar un poco en el mundo para responder a ellos. Todos los maestros del internado estaban muy preocupados por las emociones de las niñas. Entonces, cómo canalizarlas, cómo que reencontraran un modo de repensar sus propias vivencias a través de trabajos artísticos, les llamó mucho la atención. Entonces, a mí me parece que eso fue un asunto interesante. Y bueno, pues por supuesto los niños ahí, a medida que avanzábamos en los trabajos, pues fueron respondiendo, como todos los niños con los que trabajamos, de una manera muy comprometida con lo que hacíamos, que esto también fue muy, muy interesante para nosotras como maestras, que sí fue una población con la cual no teníamos experiencia. La que más cercana era la maestra de primaria, pero él decía, es que los niños de primaria se portan así. O sea, a pesar de que son niños de primaria, son otros niños, con otras necesidades, con otras características, y la propia escuela con otras reglas menos restrictivas en términos de los comportamientos, de siéntate, cómo te sientas, cómo te paras, cómo te mueves en la escuela, aunque tienen otras restricciones, por supuesto, pues porque viven ahí. Entonces yo creo que los propios profesores van reduciendo este grado de normatividad para que los niños no se sientan tan asfixiados en el modo de estar en la escuela, ¿no? Como no era nuestra investigación, no averiguamos mucho sobre ello, pero es algo que nos brincaba, que nos llamaba muchísimo la atención, y que diríamos que con las artes encontraron un modo de relacionarse consigo mismos y con los otros que los sacó de sus propias rutinas, ¿no? Entonces fue insisto, algo que a los propios niños y los maestros les dejó este buen sabor de boca, pero sí nos costó trabajo la institución, el vincularnos con maestros que no tienen que ver con los programas, no se interesaron demasiado por las artes. Y esto, pues, diríamos que provocó un poco de desencanto en todas nosotras, y pues, por supuesto, a pesar de que seguíamos ahí insistiendo, sí hubo como una especie pues eso, de escepticismo de que ahí fuera a funcionar el acompañamiento, pero de nueva cuenta, y es muy interesante, uno piensa que cuando hace este tipo de intervenciones todo va a ser lindo y maravilloso. Y entonces yo les decía a las estudiantes, no, también hay que investigar lo que nos falla, lo que es difícil, lo que no funciona, lo que las instituciones agregan a los programas, lo que las instituciones entorpecen de los programas, etcétera, ¿no? Y lo que pues cada individuo, dependiendo de sus condiciones, va proponiendo a lo que uno cree que, como creemos que lo que estamos haciendo es maravilloso, pues creemos que todo el mundo tiene que responder de la misma manera, y pues no, y eso es analizable, ¿no? Entonces ahí diríamos que en términos metodológicos y en términos de investigación, el continuar y cerrar un proceso para analizar básicamente los obstáculos, ¿no? Bueno, una de las tesis sí se dedica al trabajo con la canción, pero la otra, que fue la de la maestra de teatro, básicamente está enfocada a
cómo resolvimos los problemas que se nos iban enfrentando y cómo trajimos herramientas más que para que los estudiantes o los profesores se apropiaran de ellas, para tratar de mantenerlos activos en el propio acompañamiento, ¿no? Bueno, el proyecto quinto es un proyecto de acompañamiento interdisciplinario de danza y teatro, en el que articularon 2 metodologías, el lenguaje de la danza y el sound painting, en la Escuela Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Esta experiencia cómo fue? Pues mira, diríamos que es una experiencia entre comillas muy parecida a la experiencia del proyecto 3, que es una primaria, está en una zona del Ajusco, diríamos que en condiciones de vulnerabilidad, y eran 2 profesoras que son especialistas, una en el lenguaje de la danza y otra en el sound painting. Pero aquí lo interesante justamente está en el modo en que las especialistas se articulan a partir de sus metodologías y cómo van surgiendo otras habilidades. Ciertamente, diríamos que Julieta comenzaba con el lenguaje de la danza, pero terminó utilizando otras herramientas que ella conocía por otros cursos, particularmente de teatro físico que estaba tomando, que es básicamente la improvisación. Entonces le dio un sesgo al propio lenguaje de la danza, utilizando e introduciendo la herramienta de la improvisación del teatro físico, para articularla con las necesidades que planteaba el sound painting, que es darles un conjunto de actividades para que después el director, con ciertas señas, como ahí se muestra, pudiera guiar o producir una pequeña escena o una obra de teatro, ¿no? Entonces, diríamos que los acompañamientos tienen, además de, diríamos, las dificultades o las necesidades que se tienen que resolver por el contexto, porque cada contexto es diferente, cada escuela nos plantea desafíos diferentes. También el modo en que ellas se articulan, porque son a partir de sus saberes. Aquí también fue interesante porque, bueno, Julieta ya tenía una experiencia, que era la del proyecto 3, y entonces permitió que Águeda, que estaba haciendo en ese momento sus primeros pininos en el acompañamiento, se volvió la acompañante de Águeda, diríamos, ¿no? Entonces fue también interesante ahí el modo en que se genera esta colaboración cuando trabajas en dupla y cuando tienes un objetivo muy claro en el trabajo en dupla y que planeas e impartes en conjunto, ¿no? Entonces sí se genera una interacción ahí metodológica, de vínculo en la relación de la docencia muy importante. Ese es otro asunto que fue interesante. Y bueno, como en todos los casos, cada una de las maestras se fue apropiando de diferentes herramientas. Pero ciertamente el sound painting fue una herramienta que descubrieron en el teatro que les permite hacer improvisación. Porque también en la escuela básica se tiene una idea del teatro particularmente sobre la obra, sobre el montaje de una obra ya establecida, que tiene un guión, que tiene un guión ya escrito, y pocas veces sí producen ellos algunas obras, pero siempre hay un guión escrito. Aquí el guión lo van produciendo las acciones físicas. Entonces, eso es otro asunto muy, muy importante, y además articula música, teatro y danza. Ninguna de las dos era especialista en música, pero Águeda tiene formación como cantante y Julieta pues había participado en el acompañamiento con Julieta, y aparte de que, bueno, pues en su formación ella tiene herramientas, pudieron articular muy bien algunas actividades de la música. Entonces también fue ahí un asunto muy interesante de cómo jalan la música dos especialistas que no son especialistas en ello, pero a partir de una herramienta como el sound painting, ¿no? Entonces sí descubrimos que el sound painting es una interesante posibilidad para la escuela básica, para también darles otras herramientas que no tienen que ver necesariamente con el montaje de una obra, pero que sí posibilita la construcción del personaje, la realización de acciones físicas, la interacción entre los estudiantes y sobre todo el modo como las profesoras van recuperando estas herramientas
es, insisto, otro de los aspectos que vale la pena estudiar o que son las que nos muestran. O sea, hay maestras que no es precisamente que toman la herramienta en su conjunto, sino uno de los elementos que les llamó la atención, ¿no? Pero lo elaboran. Lo reelaboran, exactamente, y lo reconstruyen a sus propias necesidades e intereses. Entonces, también cómo ellas van metiendo asuntos de las artes, sin darse cuenta, diríamos, sin darse cuenta es un decir, pues, a sus propias prácticas de enseñanza, que ese es otro de los objetivos que nos parecía importante de todo este proyecto amplio que teníamos del acompañamiento, y que es enriquecer las prácticas de enseñanza de los profesores, no solamente para enseñar las artes, sino en general. Es como decir, las artes, en tanto que metodologías que han producido ya un conjunto de estrategias y de modos de relacionarse con los estudiantes, enriquecen los modos de enseñanza de los profesores. ¿Y ahora qué sigue para el blog y para estos proyectos? Mira, cuando se presentó esto con Rosa María Torres decía que había que revisar todos los materiales que teníamos para irlo enriqueciendo de manera continua. Sí, yo creo que esto es lo que sigue. Ahorita en esta generación, ¿por qué no les impongo proyectos a mis estudiantes? O sea, si en realidad ellos ya traen un proyecto muy hecho, se los respeto. Entonces, en esta generación no hubo, y además, pues por las condiciones de la pandemia no fue posible. Entonces, lo que sí es que vamos a revisar, pero tengo que tener algunos ayudantes, diríamos, voy a pedir algunos servicios sociales, para que podamos revisar todo el material fílmico que tenemos, que es de una gran riqueza. De hecho, con Fidel Romero, que es quien ha colaborado en este proyecto de una manera muy, muy importante, habíamos pensado en rescatar pequeñas cápsulas que se nos quedaron en el tintero, pero que pueden ser muy interesantes en términos metodológicos para los maestros. Entonces vamos a seguir alimentando en otro momento con videos, cápsulas, pequeñas cápsulas, pero también con materiales escritos. Aparte de las tesis, están todo lo que tú sabes que se produce como materiales de cocina en la investigación, y esos materiales de cocina de la investigación son relatos etnográficos muy interesantes. Entonces creo que podríamos rescatar varios de estos a modo de fragmentos también, de estos relatos etnográficos, para mostrar cómo el relato etnográfico te da muchas herramientas para producir conocimiento en el ámbito de la pedagogía y particularmente de la pedagogía de las artes. Entonces, lo seguiremos alimentando. Necesitamos, pues tú sabes, de recursos para seguir con ello, pero bueno, pues en otro momento ya veremos cómo se soluciona. Sí. De tal manera que el objetivo de este blog es difundir la labor de acompañamiento hecha por más de una década y un amplio número de estudiantes y docentes de la maestría en desarrollo educativo mencionada, pero también de los profesores frente a grupo, sus alumnos y alumnas, e incluso de los directivos interesados en que se realizara esta labor. En el blog y los proyectos que lo componen se hace evidente el significado y logros del acompañamiento. Atención personalizada y escenarios prácticos. Impulsar la investigación de los profesores, quienes son los que efectivamente están frente a grupo y quienes pueden incidir en los estudiantes en función de sus necesidades específicas, desarrollando métodos adecuados para ellos y solo ellos. Las reformas, planes y programas no son los determinantes, sino docentes, estudiantes, contenidos, actividades y relaciones que se establezcan efectivamente. De tal manera que el acompañamiento es una participación activa y directa en los salones de clases, en reuniones con profesores y profesoras, en observación de su trabajo, dar sugerencias y recomendaciones, acompañar en planeaciones, clases y evaluaciones. De esa manera se capacita, sin darles cátedra, a profesores y profesoras en la práctica misma, in situ, en reuniones privadas, comunicados por correos electrónicos, en aulas y patios de las escuelas, y conocer a los alumnos y alumnas que vivieron los procesos día a día. Es decir,
a través de una labor efectivamente teórico-práctica en la que ambas dimensiones se sustentan y modifican según las necesidades y circunstancias. Como Alejandra Ferreiro menciona, no se trata de imponerle nada al docente, ni contenidos, ni estrategias pedagógicas, ni modos de evaluación, ni manuales. Se trata de compartir una manera de hacer, sugiriendo, pero respetando al que es el encargado del grupo que conoce su trabajo, su programa, sus alumnos, padres de familia, dinámicas de la escuela y la comunidad. Eso es lo que Alejandra nos muestra, una relación de solidaridad de dos docentes o de varios que intervienen, uno frente al grupo y otro u otros que son externos y acaban participando en el salón y se convierten en parte de él. Además, en escuelas marginales por su situación y su modalidad. Ningún proceso de investigación puede acabar con la experiencia ni con la escritura sobre dicha experiencia, sino que tiene que ser difundida para que otros aprendan de ella, la cuestionen, la retomen, la transformen. Eso significa que el propósito de una investigación no puede quedarse en la tan repetida producción de conocimientos y en este caso también prácticas, sino en su difusión para que otros y otras la conozcan, la hagan suya, la pongan a prueba y no empiecen de cero. Esa es la labor que a mí me interesa enfatizar, así como la decisión de Alejandra Ferreiro de impulsar este blog con ese fin. Algo que me gustaría señalar es, en esta presentación, aparte de darte las gracias, es que has participado leyendo muchos de estos trabajos con mis estudiantes en la maestría, de manera que siento que muchas de las aportaciones y muchos de los comentarios que tú les hacías a lo largo de su proceso también están involucrados en este blog, en estas actividades que hemos desarrollado. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo la presentación. Muchas gracias a ti por invitarme a ser lectora de las tesis, a conocer este blog y pues a estar aquí presente. Y yo te felicito por el trabajo que has hecho, cómo has logrado conjuntar a un equipo que esté interesado en esto y que cada vez son tesis diferentes, ¿no? Que claro, todos podemos decir son acompañamientos, son intervenciones, lo que sea, pero cada vez como el área crece, se fortalece y a mí me parece muy valioso porque le ha dado herramientas a estudiantes, a niños y a niñas, a maestros, a funcionarios, yo creo que se han podido dar cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? Al contrario, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita.